Hola, Javi, listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Pues Bien, bien, gracias. bien, raspada, golpeada, pero bien. ¿Y tú? Sí, no manches. Yo bien, todo tranquilo, todo Ah, tranquilo. perfecto, Javi. No te caigas. Dice Pili que después de los 30 ya es como muy feo caerse. Qué Ajá, bueno entonces. ya como que deja de ser chistoso que te caigas, ¿no? Sí, Ya no. como que cuando tienes antes de 30 años, si te caes, pues no pasa nada, te ríes y ya. Pero ya cuando tienes 30 años para adelante, ya te caes y ya no es chistoso, ya es preocupante. Exacto, ya te lesionas. Pero bueno, Javi. Bueno, después de mi recomendación, vamos a hablar de los dichosos no fantasean. Ujú, De hecho, fue un tema que salió a partir del tema pasado, ¿no? ujú. este, hablamos sobre autoestima, me parece. Entonces, Sí. ahora vamos con este tema. ¿Qué nos tienes que decir? ¿Qué nos quieres decir sobre este tema? Mm. Bueno, pues decir que el título, aunque suena muy bonito, este, me gustaría decir que se me ocurrió a mí, eh, Ay, pero, ay, no, pero a es mí, una, no es cierto. pero es una frase de hecho que dice Freud. Eh, Ujú. no la dice tal cual así, No sé no, si no fue dice así. el fraseo de los dichosos no fantasean, pero en un texto de 1908 que se llama Creador literario y el fantaseo, Freud trabaja el tema y entonces dice algo así como que las personas que están satisfechas en realidad no fantasean porque no hay un motivo, porque Ujú. uno de los impulsos para que se produzca la fantasía es que haya un deseo insatisfecho. O sea, Ujú. gracias a que hay un deseo insatisfecho es que puede haber una fantasía. Entonces, es curioso porque has pensado como todas las veces que eh, fantaseamos cosas como muy lindas que en realidad no están pasando, ¿no? Pues sí, bueno, no sé la mayoría, pero yo sí lo hago muchísimo. O sea, lo primero es checar que en la fantasía hay una carencia. O sea, es Ujú. curioso porque en la fantasía se nos muestra un deseo cumplido, pero que no coincide con la realidad, porque en la realidad ese deseo está insatisfecho. Ujú. Es necesario que haya algo del orden de la carencia. Y entonces pensaba en un texto de Platón que se llama El banquete. No sé si lo has Ujú. revisado, la gente que nos está viendo lo ha revisado. Ujú. Tú lo has, No, no, nada de lo que te pierdes, ¿eh? está bien, Ahí, Javi. ahí hacen como una serie de discursos sobre el amor. Y Ujú. cuando le toca a Sócrates, dice, ¿se puede desear algo que ya se tiene? Entonces como que aborda esa problemática y entonces dice, pues no se puede desear algo que se tiene precisamente porque se tiene. Y el deseo es deseo de poseer eso de lo que se falta, Ujú. de lo que hay falta, ¿no? Entonces, me parece que Freud era un gran amante de los griegos, de la filosofía griega. Y entonces, pues, agarra este principio de Sócrates y dice, bueno, el deseo funciona de esta manera. O sea, Ujú. no deseamos cosas que tenemos, sino que deseamos precisamente porque hay una insatisfacción que buscamos cumplir y que en la fantasía aparece como ya cumplida. Ujú. Bueno, es que pensando en el título y por lo que estás diciendo, pues pareciera que en realidad las personas así dichosas no existen, ¿no? Bueno. Exacto, porque ahí podríamos decir, ¿quién no fantasea? Ujú. O sea, no sé, incluso a mí me pasó apenas, creo que te lo contaba fuera de live, ¿no? Que me ofrecieron un trabajo y entonces ¿Qué cuando pasó, empiezo, por cierto? pues ahí andamos. viendo qué- Ah, ok. Pero, pues sí, cuando te lo ofrecen, empiezas a fantasear como de, bueno, pero claro, y voy a ganar dinero, y voy a hacer esto, y voy a bla, bla, ¿no? Y empiezas ya como Ujú. incluso a hacer planes, empiezas a hacer ya como bueno, ya voy a tener un poquito de dinerito extra, etcétera, te Ujú. tranquilizas, pero todo eso sucede en el plano de la fantasía. En la realidad, yo te comentaba, ¿no? Como algo que me pareció muy curioso, es yo ni siquiera había preguntado bien cuánto iba a ganar, cuánto nada, ¿no? Simplemente me dejé llevar como por el momento. Ujú. Dije, mira, pues, ¿no? Voy a ganar tanto, bla, bla. Y en la fantasía ya aparecía yo como alguien que ya había ganado ese dinero. Ajá, y ni sabías cuánto. Y ni sabía cuánto ni nada, pero en la fantasía en la fantasía yo ya soy millonario. Ya hasta lo habías gastado, sí, ¿no? Ya hasta lo había gastado, ya hasta había dicho, uy.
mis viajecitos que tengo planeados, pues, Ay, qué padre. ya, ¿no? O sea, en la fantasía aparece como, como ya cumplido ese deseo. Es decir, Ujú, hay algo del orden de la fantasía que tiene que ver con la precipitación, ujú, ¿no? ujú. O sea, todavía no pasa nada, la realidad es otra cosa porque es más insatisfactoria, porque digamos, en la realidad, pues yo tengo que ir a la entrevista de trabajo, pues depende de muchísimos factores el que yo me quede o no. A veces incluso es porque le caíste mal, o sea, porque Sí, llegaste y le caíste mal, porque tu pelo, porque tus zapatos, porque quién sabe qué. O sea, a veces es tan así, o sea, que cualquier cosa podría echar abajo esa fantasía previamente construida. ujú, Entonces, pues chécate cómo la fantasía tiene como algo de precipitación. O sea, en la fantasía, todo eso, todos esos problemas, no están ujú. como que solo simplemente aparece el deseo cumplido. Yo ya tengo el trabajo, yo ya tengo el dinero, ya incluso a mí me da mucho por planear, ¿no? Como decir, a ver, tengo una entrevista, vamos a ver qué voy a decir en esa entrevista, etcétera. Eh, como muy así. Pero eso Ajá. también es una fantasía, en el sentido de que estás adelantando un escenario y estás construyendo estás construyendo todo un escenario en el que va a pasar lo que tú crees que va a pasar. Ajá, exacto, ¿no? Porque puedes planear como tu diálogo y llegas y te preguntan algo totalmente distinto, ¿no? Te sacan, o sea, te sientes fuera de lugar ya de que ya tenías planeado lo que querías decir y te preguntan otra cosa. Y estaba pensando que incluso si te dieran, o sea, cuando te dan el trabajo, ¿no? Tú estás, bueno, creo que la mayoría nos fijamos como en esta parte agradable, fantaseamos en la parte agradable, ¿no? Como, no, pues voy a ganar dinero, me va a gustar porque es mi área y resulta que te explotan. No es por Sí. desanimarte, Javi, pero resulta que te explotan, que ganas así un cuarto de lo que tú creías, ¿no? O sea, omitiste todas esas posibilidades. Claro, y sobre todo ahí es donde está el carácter problemático de la fantasía. Es decir, como yo ya lo figuro como completo y construyo escenarios, cuando llego a la entrevista, te comentaba que pasó muy diferente a como yo me lo esperaba. Y Uh-huh, eso te descoloca, te deja así como, uh-huh, wow, espérate, ¿cómo? O sea, yo pensé que me iban a preguntar tal cosa, yo pensé que me iban a decir tal cosa, yo pensé que no me iban a preguntar sobre tal tema, y resulta que la primera pregunta que me hacen es eso, ¿no? Y resulta que la persona que me iba a entrevistar no era solo una persona, sino que había dos personas. Y ay, yo había no, que no. contado que era una. Uh-huh, Era una que además, por lo que me habían comentado, era pues sí seria, pero amable, ¿no? Y cuando llego, pues es una persona mucho más seria, muy amable, pero mucho más seria, ¿no? uh-huh, Este, y con otra persona al lado que también te está evaluando, etcétera, ¿no? Entonces, eso te descoloca porque dices, espérate, no estaba eso en mis planes, ¿no? uh-huh, O sea, hay algo de la fantasía que no coincide con esta realidad que es muchísimo más insatisfactoria, porque es uh-huh. problemática. Entonces, te decía el live pasado, y creo que fue una frase que gustó mucho porque me escribieron después. Me decían, oye, no, pues qué buena frase esto de que cuando fantaseas, eh, lo único que haces, mientras más grande es la fantasía, mientras más le alimentas, más impotente te muestras. Uh-huh. Porque recuerda, para empezar, mientras más grande es la fantasía, más grande es la carencia. Los dichosos no fantasean. Uh-huh, uh-huh. O sea, lo que mueve la producción de una fantasía es el sufrimiento. Y la fantasía surge como una especie de respuesta a ese sufrimiento que al mismo tiempo te descoloca, te presenta como en un lugar donde todo está perfecto. Ajá. Pero a ver, ¿cómo es la frase otra vez? ¿Algo de la impotencia? Que mientras más fantaseas o mientras más, digamos, Ajá. en el lenguaje común decimos mientras más idealizas algo, mientras más pones a Uh-huh. inventar algo o a alguien, pues más muestras esa impotencia porque más se revela la imposibilidad de su cumplimiento. Ok, ajá, ya entiendo. Porque digamos, en la fantasía aparece siempre solo lo bueno, ¿no? Uh-huh, O sea, uh-huh.
como claro, yo voy, como decías, o sea, yo voy a tener este trabajo y además, como me recomendó un amigo, pues voy a trabajar con este amigo, pues qué genial, etcétera, Ay, ¿no? qué Vienen bonito. todas las partes buenas de eso, Ujú, pero no vienen, digamos, todas las limitantes o todas las cosas que están, ujú. quedan por fuera del cumplimiento de esa fantasía. Ajá. Es que bueno, siento que esta parte de que se revela como la impotencia suena, o a mí me sonó como a esta, como si fuera una falta de capacidad de hacerlo. A eso, sí, sí está bien interpretado. Sí, O, sí, sí, sí. Solo que, digamos, tendría que ver con esta cuestión de más bien la imposibilidad de llevar a cabo la fantasía. O sea, no es que uno ujú. no pueda y entonces se entrena y se capacita para poder. O sea, Ajá, sino que hay algo como del orden de la imposibilidad del cumplimiento de la fantasía. Porque en este texto del creador literario y el fantaseo, Freud está abordando también la cuestión de lo infantil. ujú, Entonces dice, el niño que juega es un poeta porque inserta las cosas de su mundo en un nuevo orden. O sea, si tú te das cuenta, los niños transforman la realidad, cambian el ujú, orden, son creadores. De ahí que, por ejemplo, Nietzsche diga que hay que ser niños. O sea, somos primero unos camellos que soportan, que aguantan todo, después somos leones que rompen, rebeldes, pero que no crean nada. Entonces llega como esta etapa en donde somos niños y podemos crear y producir nuevas realidades o nuevos órdenes o transformar la realidad. Para Nietzsche pues, se trata como de conservar cierta cuestión infantil, porque ujú. los niños cambian el mundo, cambian la manera en la que está ordenado el mundo. Entonces, Ay, perdón, es que me lastimé bueno, mi cara. Perdóname, perdóname. vi tu cara así como, ¿eh? Perdón, Ah, está discúlpame, bien, es está que bien. sentí que ¿Estás bien? me hablaba. Sí, sí, ajá. Este, Disculpa, disculpa, continúa. no, no, no te preocupes. Ajá, los niños transforman el mundo y la realidad. Sin embargo, dice Freud, cuando vamos creciendo, cuando, cuando vamos madurando, al adulto se le exige que renuncie al placer de jugar, Ujú. pero no renuncia. O sea, esta renuncia nunca es Completo. total, ¿no? O sea, como que hacemos como que renunciamos, pero en realidad lo que sucede, dice Freud, es que este placer de jugar se permuta por otra cosa. Ujú. Y entonces dice, ahora el adulto ya no juega, pero sí fantasea. O sea, permuta el juego Mm. infantil por la actividad del fantaseo. Entonces, ¿te has dado cuenta que precisamente somos más como los adultos los que fantaseamos? Ujú. Sí, porque, bueno, supongo que la palabra imaginación es otra cosa, ¿no? Pero no sé, siento que incluso la imaginación la puedes llevar como algo creativo y la fantasía no tanto. Sí, también. O sea, digamos, se Ujú, desarrolla, pero la cuestión es que se desarrolla como en otro plano, ¿no? Como en la relación que yo tengo con lo simbólico. Es ujú, decir, todo sucede in abstracto, o sea, ujú. no se materializa, no se concreta. De hecho, lo más propio de Ajá. la neurosis es eso, refugiarse en la fantasía de una realidad que considero insoportable y así no la tengo que atender. Ajá, justo, bueno, algo así estaba pensando, no sé, por ejemplo, ves en la depresión o en lo que llamamos depresión, hay esta como falta de deseo, incluso como desesperanza en el futuro, ¿no? Que entonces yo lo asociaba con lo que estás diciendo, como, no sé si como esta falta de fantasía o de creer que se puede llevar a cabo la fantasía, no sé cómo veas en ese sentido. No lo sé, yo creo que también, o sea, yo asocio el concepto de fantasía con representación. Ujú, Entonces, ¿qué es lo que es la salida freudiana? O sea, la salida ujú, freudiana es asociar la fantasía con la representación. ujú. Entonces, en una persona deprimida, yo creo que también hay fantasías. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar la fantasía siempre como algo lindo. Ay, ajá, entonces es como Ajá, catastrófica. como que cuando fantaseo siempre es solo lo lindo. Ujú, Sí, hay algo del cumplimiento del deseo, ¿no? Pero también creo que hay fantasías que nos remiten a una cuestión traumática. ujú. O sea, que tienen más bien que ver con una cuestión de la repetición de lo displacentero.
O sea, Ujú. yo creo que hay fantasías que son así, que son traumáticas. Entonces, decía la otra vez, ¿no? Por ejemplo, una persona deprimida fantasea sobre sí mismo que es un inútil, que no sirve para nada, estos reproches Claro. constantes, ¿no? Eso son una producción también fantasiosa, ¿no? Que Ujú. lo atormentan, lo hacen Ujú. sufrir bastante. De ahí que, por ejemplo, Slavoj Žižek diga en su texto el acoso de las fantasías, o sea, tal Ujú. cual. O sea, las fantasías nos acosan Ujú. porque remiten como a esta cuestión también traumática de repetición, en Ujú. donde curiosamente nos estamos intentando descolocar también. Entonces, bueno, no sé si ahí respondí. Sí, 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 gracias. Solo que me cuesta porque, o sea, la fantasía es algo necesario, ¿no? O incluso algo natural, pero tal vez mi visión de psicóloga quiere decir así como lo que decías, ¿no? A fuerza queremos medir las cosas, pero supongo que en algún punto ya no es algo ni tan natural, incluso le llamaría enfermizo, ¿no? Entonces, eh, Es que no sé si necesariamente, ¿sabes? O sea, yo mm, creo que la fantasía, lo que pasa es que cuando pensamos así, como en esos términos, la fantasía, lo que hacemos es pensar que la fantasía es falsa, ¿no? Como, ujú, bueno, la fantasía no coincide con la realidad empírica, lo cual es cierto, ¿no? Pero eso la vuelve falsa, ¿no? Porque como no tiene esta coincidencia, pues entonces no sirve de ujú, nada fantasear, ¿no? Pero a mí me parece que no es necesariamente así. Es decir, si bien no coincide con la realidad empírica, porque la realidad empírica lo que demuestra es la insatisfacción del deseo, ujú. sí nos habla, a menos para el psicoanálisis, sí nos habla de la realidad del sujeto. Es Okay. decir, Freud dice, en la neurosis lo que gobierna no es la realidad empírica, o sea, no son las cosas tal cual como son, sino es la Ujú, realidad psicológica la que impera. Y esta realidad ujú, psicológica se construye de fantasías. Y Freud dice, normalmente nuestros traumas no son cosas que pasaron en la realidad fáctica, sino cosas que ujú, fantaseamos, ujú. ¿no? O sea, como siempre lo digo, imagínate que vas a algún lugar con gente conocida y entonces tú entras al lugar y le dices, hola, ¿no? Y nadie te saluda. No. Y entonces, pues tú puedes, o sea, el hecho en sí, pues es que nadie te saludó, pero quién sabe por qué. La Ajá. cuestión es que tú encuentras como respuesta que nadie te saludó porque les caes mal. Entonces se produce una fantasía, ¿no? O sea, Sí, claro. claro, lo que pasa es que nadie me saludó porque yo les caigo Soporta. mal, y nadie me Ajá. soporta, nadie me quiere, etcétera, ¿no? Ujú. Que por ejemplo para el cognitivo conductual tiene que ver con las creencias disfuncionales, ¿no? O sea, Ajá, con esta contraproducente. cuestión de... Distorsiones cognitivas. Ajá, solo que digamos la psicología lo piensa como una distorsión. Yo lo pienso como Ujú, una verdad del sujeto, que no ujú, ujú. coincide con la realidad fáctica, pero que es una realidad del sujeto, Del, ¿no? Que para bueno, ajá. él me habla de su verdad. Es Sí, decir, como convencerlo de lo contrario, perdón. O de claro, algo más realista. porque la fantasía nos habla de la verdad del deseo. Es decir, por ejemplo, cuando yo te hablo del trabajo, pues habla de mi deseo de conseguir ese trabajo, ¿no? Que no tengo. Digo, hacia ahí es como si señalara una dirección la fantasía, ¿no? Ujú, El problema es que pues en la fantasía gozamos. O sea, te digo, ujú, el problema de la fantasía es que mi deseo ya parece como cumplido, ya ujú, parece alucinadamente cumplido. O sea, como que yo ya tengo el trabajo, ya tengo el dinero, etcétera, ¿no? Y entonces es como, no es así. O sea, yo creo que hay que pensar en la fantasía más como una dirección, como algo que señala un lugar, que señala el camino de mi deseo, y no tanto como de ya llegué, ¿no? Como de ujú, ujú. ya se materializó esa fantasía y ya está así, ¿no? Y yo creo que también lo difícil o lo que se busca en un análisis es que el sujeto pueda atravesar su fantasía. Lacan lo dice muy bien, dice, de lo que se trata un análisis es de atravesar el fantasma. O sea, el fantasma es esta producción, ¿no? De fantasías, esta instancia psicológica que produce fantasías, ¿no? Ujú. Entonces, atravesar el fantasma quiere decir dar cuenta de la realidad insatisfactoria. Así como, no tienes todavía el trabajo, no te están pagando, no, la entrevista no sucede como tú quieres,
o como tú lo tenías pensado, ¿sabes? O sea, como Ujú. esa onda. Y eso. Ajá. Híjole, a pesar de los, así ya casi años, Javi, y sí que llevo, no, no es cierto, no años, pero sí algunos, creo ya meses, ¿no? Que llevamos, pues, platicando. Me cuesta porque, por ejemplo, en terapia creo que esta desesperanza o este, no sé, por ejemplo, no tanto desesperanza, pero el hecho de que no sé, no conseguí el trabajo, ¿no? No sé, mi esposa me abandonó, no es tu caso, no tienes esposa, pero bueno, no sé, lo estoy inventando. Ujú. No conseguí el trabajo, mi esposa me abandonó, no tengo dinero para mantenerme, ¿no? Me van a embargar, así. Eh, hay, o sea, hay muchas cosas como que afrontar o cómo decirlo, ¿no? Entonces, Ujú. pues lo que yo diría, la realidad es que algo está insatisfecho, ¿no? Real, o sea, necesitas comer, necesitas dónde vivir. Entonces ahí como que el análisis, bueno, incluso la terapia no podría hacer mucho, ¿no? Porque necesitas, Mm, ajá. Ajá, lo que pasa es, nuevamente, ¿no? La fantasía por eso me parece que es necesaria, porque también es un soporte y Uh-huh, también es una cuestión infantil que conservamos. O sea, a mí no me parece mala la fantasía, no me parece mal uh-huh, fantasear, ¿no? El problema es que en la fantasía ya se muestra un goce. O sea, ya uno goza en la fantasía, entonces uno dice, bueno, ya para qué me voy a la realidad, ¿no? O sea, normalmente uh-huh, la fantasía nos sirve más para refugiarnos de la realidad insatisfactoria que como esta dirección. O sea, yo creo uh-huh. que no está mal fantasear, la cuestión es cómo trato de materializar eso en la realidad, ¿no? Sí, porque no sé si es, bueno, pienso en un caso, ahí sí, de lo que le pasó a una amiga. Haz de cuenta, su ligue, bueno, su alguien con el quien salía, eh, yo creo que se metió tan profundo en lo que imaginaba que se lo estaba creyendo, ¿no? Entonces es como llegar al punto de, ay, nos vamos a casar, ¿no? Y ella, ¿sabes? O sea, como que hay un punto en el que casi que te pierdes en esa fantasía. Claro. Y, por ejemplo, pensaba en los pacientes que luego llegan, ¿no? Y que te dicen como que, normalmente con los adolescentes pasa mucho eso, ¿no? Que les gusta una chava y la empiezan como a fantasear y empiezan Mm, como a idealizarla, ¿no? Entonces mm, dicen, voy a salir con ella, ¿cómo le hago para impresionarla? mm, Creo que un análisis para empezar lo que distinguiría es ese cómo le hago para impresionarla es una fantasía que tú tienes, porque mm, ¿cómo sabes que ella quiere ser impresionada? mm, ¿Sabes? O sea, y entonces el problema es que está dirigiendo todas sus energías a impresionarla cuando eso no es lo que ella busca, ¿no? O sea, cuando eso al contrario le va a echar a perder las cosas. mm. O sea, dice Lacan, la mejor forma de tener éxito es fracasando. Mm. O sea, Oye, ahorita que... perdón, No, sí, dime, por dime. eso, porque si yo idealizo a alguien, ¿no? Y la quiero impresionar, la mejor forma de que quiera estar conmigo es precisamente no impresionándola, ¿no? Ujú, Paradójicamente tendría que ver con eso, ¿no? Porque pues es una fantasía que yo tengo, el que debo impresionarla, ujú. no es que deba ser así. Ajá, me- Ahora, me- hablando, sí, hablando de esa cuestión de idealización, es parte de tener relaciones, o sea, de tener una pareja, ¿no? De iniciarlo incluso. Entonces, bueno, alguien me comentaba que estaban hablando y que decían, no, bueno, es que no existe el amor, lo que hay es una idealización, ¿no? Y entonces, ¿qué responderías tú, Javi? pues yo coincido. Yo creo que el amor es un Ujú, producto de nuestra relación con los discursos. Yo no, yo ujú, no creo que exista algo así como, ya sabes, como esta metafísica del amor. O sea, ujú, no sé, como una especie de esencia interna que ama y así, ¿no? Sino que yo creo que se configura a través de discursos. Y cuando se dice que el amor no existe, quiere decir, o sea, no, que no es una cosa, ¿no? Que no es como acá que yo puedo tomar ujú. esto, ¿no? O sea, creo que a eso se refiere. Lacan se pregunta, por ejemplo, ¿hay una realidad más allá de los discursos?
o la realidad es siempre una producción del discurso. Que, ojo, no significa que no existan las cosas, o sea, las cosas existen, pero si te das cuenta, toda relación que tenemos con las cosas es a través de discursos. Ah, ya, claro. No podemos tener una relación con las cosas que no esté mediada por el lenguaje. Que ahí es donde también se podría criticar a los dogmáticos de la ciencia. Digo, no, es que nosotros vemos la realidad tal cual es. Sin discursos, o sea, sin una mediación del lenguaje, sin fantasías. O sea, porque la fantasía es una producción del lenguaje que da sentido a las cosas. De hecho, muchas como investigaciones investigaciones empiezan por una fantasía, ¿no? O sea, yo creo esto y lo voy a tratar de confirmar o de comprobar, digamos. Es lo que veíamos, por ejemplo, de lo que dice Alexandre Poiré de Galileo. O sea, estamos tan acostumbrados a darle la razón a Galileo que nunca nos cuestionamos por qué decidió que la naturaleza se puede estudiar a través de las matemáticas. Y no una visión más fenomenológica como la de Aristóteles. Como ¿por qué ese punto de inicio? Que no es, ojo, no es que esté mal Galileo, o sea, tiene una teoría y produce y tiene un sustento. La cosa es que hay que cuestionar estas bases, ¿no? De por qué esa elección y no otra. Ajá, bueno. Sin embargo, por ejemplo, se me viene a la mente, a la cabeza esta frase de amar y trabajar, ¿no? O bueno, este incluso fue un título de un live que tuvimos. Entonces, aunque sea como concepto, como una creación del lenguaje, o no sé cómo decirlo, existe, o sea, está, porque pues la mayoría de las cosas la mayoría de las cosas pues son a través del lenguaje, ¿no? Entonces existe de alguna forma, aunque incluya en él la idealización, ¿no? Por supuesto, o sea, yo creo que amar, o sea, para poder amar es necesario un soporte de fantasía. Por eso digo, es importante. O sea, no puedes estar todo el tiempo viendo así como, ay, todos los problemas de la realidad. Te deprimes, ¿no? O sea, sería como tremendo. O sea, ¿quién puede aguantar todo el tiempo, las 24/7, estar viendo lo insatisfactoria que es la realidad? O sea, te amargas, ¿no? Como que es necesario un cierto soporte, porque también yo creo que una fantasía puede ser pesimista, ¿no? También ser pesimista, decir la vida no sirve para nada y etcétera, también es una fantasía, es una forma de representarse la realidad. Y me parece que justamente eso es lo que hay que atravesar, ¿no? O sea, para poder producir otra cosa. Yo creo que el problema no es que la gente fantasee, el problema es, bueno, esa fantasía ya muestra un deseo cumplido y lo que habría que hacer más bien es como romperlo. O sea, como decir, espérate, ese deseo no está cumplido, está insatisfecho, por eso lo estás fantaseando, porque está insatisfecho. ¿Por qué fantasías que la tienes que impresionar? Pues porque no la estás impresionando, porque no está impresionada, porque hay una carencia. Ajá, ¿no? Y bueno, yo le preguntaría, ¿para qué quieres impresionar? O sea, si no impresionas, Exacto. ¿qué? ¿Cuál es la otra fantasía, no? Exacto. ¿Qué pasa si no? Como ¿por qué planeas tanto las citas? Si la cita, o sea, y es curioso porque les empiezas a preguntar y dices, bueno, como que no saben de repente de qué hablar, ¿no? Así dices, pues, ¿y por qué no le preguntas de qué quiere hablar? ¿O por qué no le preguntas sobre esa persona? Para eso son las citas, para conocerse. Ándale, eso pensaba ahorita, No ¿no? para O sea, impresionar. ajá, es como si las citas o el salir con alguien no fuera como, bueno, por ejemplo, yo con mi visión bien rosita, ¿no? Yo diría, yo salgo con alguien para pasármela bien, porque quiero divertirme, porque quiero hablar, ¿no? Entonces, siento que esta otra visión, por ejemplo, de impresionar es como por el hecho de obtener, como si obtuvieras algo, ¿no? Como, tengo este premio, más que... Exactamente. Ajá, Como la tengo a ella. ajá, Como, así como, vean. como, como que dices, la tengo a ella como si eso fuera un escenario perfecto. Ajá, sí, va a cambiar tu vida por tenerla. Ya no vas a ser un perdedor. Ay, no te creas. Deja tú que te diga que no, que te diga que Ajá. sí. O sea, no manches. Ajá. O sea, porque cuando estés con ella,
te vas a dar cuenta que esa fantasía en donde ella era perfecta, bla, bla, se desquebraja también. Sí, claro, porque si crees también que ese logro te va a transformar en lo que todo lo que crees que no eres, ¿no? Por ejemplo, si te consideras como este perdedor y entonces si la tengo a ella, demuestro que soy un, no sé, un ganador, pues la vas a tener y si te sientes así, pues te vas a seguir muy probablemente sintiendo así, ¿no? Como en falta, precisamente, como que sigo sin ser lo que quisiera. Claro, no, pero incluso si, o sea, incluso no sé, si yo llego y le llego a la persona que me gusta y la persona que me gusta me dice, sí, quiero ser tu pareja y casémonos, Ay, sí, qué fácil. porque en la fantasía somos bien intensos, ¿no? Ah, Pero incluso si eso llega a pasar, es como, me parece curioso que la gente se lo imagine como sin consecuencias. ajá. Como que dices, O sea, espérate, si alguien cuando te acepta cases, o sea, casarse así desde el inicio, qué miedo, ¿no? exacto, ¿no? Es lo peor que te podría pasar, de hecho. Sí. Y por eso dicen, aguas con lo que deseas, no vaya a ser que se te cumpla. Porque Ajá, cuando se te cumple, no se te cumple lo que deseaste, se te cumple otra cosa. Se ajá, te ajá, cumple, pero viene con un montón de consecuencias que no habías tomado en exacto. cuenta en tu fantasía, porque solo tomabas el cumplimiento del deseo y ya. Porque la Por fantasía ejemplo, es infantil. se me ocurre esta parte, a ver, tú dime si sí coincide con lo que estábamos hablando. Ujú. Eh, Muchas mujeres nos acercamos a la idea o tenemos esta idea, fantasía, de que un hombre caballeroso, ¿no? Yo ya no tanto, pero así que sí recuerdo y todavía me lo han dicho, que nos trate como reinas, ¿no? Y sí, mi amor, lo que tú quieras, y ahí estoy para ti en el momento que quieras, ¿no? Pero llega y es como, o es, no sé, piensa ahorita en dos escenarios, ¿no? Llega y es alguien manipulador que te quiere tener así como súper checada, encerrada y haciendo lo que él dice, pero a través de tratarte como reina. O es como, ¡iu, quítate, no me asfixias! No, no estaba tan chido lo que imaginaba. Que por eso normalmente terminan cayendo con puro narcisista, porque llega el tipo, las elogia, ellas piensan que se está cumpliendo esa fantasía y entonces dicen, ah, genial, de aquí soy, Ujú. y al poco tiempo ya las empieza a tratar mal, porque Sí, exacto. ese tratarlas bien solo era como para engañarlas, porque sabe que eso es lo que ellas buscan, Ujú. sabe que ellas buscan a alguien que las trate como princesas, entonces las trata como princesas simplemente por beneficios. Pues Y ya sí, claro, cuando no los tiene, entonces ya te empieza a tratar mal, ya que te enganchó. claro. O Por- sea, ajá. ajá, sí, sí, sí. No, sí, es que estaba pensando, porque ¿quién va a querer dar todo así de sí, casi como, Y dices, ¿tú qué vas a dar, sí, no? soy tu sirviente, sirvienta, ajá, sí, no, Sí, pues sí, sí. no, Sí, no si creo quieres que nadie. también domestícame con el Lady English, ¿no? ¿Con el qué? Con el Lady English. ¿No has visto ese comercial de domestícalos con Lady English? Ah, Así no manches, no. el comercial súper embrista, así de la tipa pisoteando con el tacón al chavo y No el es chavo. como un perfume. Sí, es un desodorante. Ah, entonces sí, sí lo he visto. Sí, Domestica. ándale. Sí, sí, Ajá, no, no, además. Digo, bueno, no, ¿cómo no, vas a pues. domesticar? Y Javi, no, soy un salvaje raro. Ah, no sé. Perro callejero no se deja domesticar. Ay, bueno, bueno, no entremos a esos temas. No estoy diciendo que yo soy, ¿eh? Ah, ya, ya. Ok, bueno. Este, pero sí, y a mí me parece curioso porque, por ejemplo, estas personas que dicen, ¿no? Nuevamente, estos pacientes que dicen, es que la tengo que impresionar, la quiero impresionar, etcétera. Es como, ¿qué te hace pensar que el problema más grande al que se van a enfrentar es que le impresiones? O sea, como si fuera el último jefe, ¿sabes? O sea, como que la fantasía representa algo así como un placer final, como la posibilidad de un placer final. Entonces es como, ¿qué te hace pensar que eso es así? O sea, es decir, incluso si le impresionas, ¿qué te hace pensar que eso no va a traer problemas? Exacto. Había una imagen que me parece muy cruel, muy cruda, pero que tiene toda la razón del mundo. O sea, sale como de el chavo y dice, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y entonces como que ya se anima, le llega a la chava que le gusta, se casan y después sale como la siguiente escena y sale una tumba, ¿no? De la esposa y dice, conocerte fue lo peor que me pudo haber pasado.
porque ahora pues me duele haberte perdido, ¿no? O sea, dices, pues es muy cruda y es muy cruel, pero es cierto. Es decir, como que dices, eso pasa. O sea, no es como que la impresionas y entonces mágicamente se arregla toda tu vida y la de ella. La impresionas, Ay, pero llegarán nuevas cosas y nuevos problemas. Y eso también es un problema y viene con consecuencias. ay, sí. O sea, ¿qué te hace pensar que al impresionarla, ahí se acaba el juego? No. Que normalmente es muy como de varones. O sea, como esta cuestión de ella me pide, yo le tengo que dar lo que desea. Y lo que dice es tal cual. Es que para que ella pueda desearlo a él, tiene que tener un deseo, el deseo tiene que estar insatisfecho. Ujú. ¿Cómo le hago para que piense en mí? Y entonces piensan que la cuestión es siempre llenarla, atiborrarla de objetos, atiborrarla de cumplidos, y ponerse ahí como perritos falderos. Y entonces dices, precisamente eso que estás haciendo y que está motivado por una fantasía, que es, si yo hago esto, me va a querer, eh, precisamente eso es lo que no funciona. O sea, precisamente ella no es eso lo que quiere. Lo que ella quiere es tener un deseo que permanezca insatisfecho. Y tú, al cumplírselo todo, no le estás dando material con el cual pueda fabricar fantasía sobre ti. Ahí va el afilador. ¿No, no tienes tijeras o un cuchillo o algo que quieras afilar ahí? ¿No escuchaste? ¿Al afilador? Ah, no, creo que es el de los camotes. Ah, no quieres camotes, entonces. No, no me gusta. No, ni a mí. Soy Bueno. poblano, fallé como poblano. Sí, que falla Perdón, tan soy un grande. mal poblano. No, a mí tampoco me gustan, saben extraño, pero bueno. Ajá, estaba pensando en, no sé si tenga mucho que ver, pero estaba pensando en uno como experimento que les decían a las personas, ¿no? Había como heterosexuales y había el mismo número de mujeres y de hombres, ¿no? Y le decían, emparéjate con alguien, con una pareja hombre, ¿no? Así. Entonces iban y se emparejaban con lo que después creían o expresaban que era su par en cuanto a físico. O sea, no iban y se peleaban por el considerado más guapo por ellos, sino por el que estaba como bajo sus propios criterios, claro, como a su nivel de, de belleza, ¿no? Y entonces pensaba en esto de la admiración, de que sí puede ser chido, pero dudo que te sientas cómodo. Bueno, yo no me sentiría cómoda bajo algo así que admiro, ¿no? Algo como, ¿cómo decirlo? Como que sienta por encima. No sé si me explico. Claro, claro. Y es que ahí el problema de la fantasía, fíjate, no es tanto el contenido de la fantasía, sino la estructura misma del fantasear. Que eso es lo que Freud trata de ir desgranando. O sea, él, por ejemplo, en este texto del creador literario y el fantaseo dice, hay tres tiempos de las fantasías. Mm, Dice, la fantasía tiene tres tiempos. Dice, en un primer momento existe una situación presente que exige el cumplimiento de un deseo. O sea, yo veo a alguien y me gusta y quiero estar con ese alguien. ujú, Dice, dos, se acude a una vivencia anterior, infantil, donde el deseo fue cumplido. O sea, empiezo a rememorar otras cuestiones, una vivencia infantil en donde eso se cumplió. mm, Tres, esa vivencia infantil se enlaza o se articula al futuro y figura el mm, cumplimiento del deseo en la situación. O sea, eh, yo quiero estar con alguien. Hay una situación que exige el cumplimiento de un deseo que está insatisfecho. ujú, Y entonces acudo a una vivencia anterior donde se cumplió ese deseo y lo traigo al presente. Lo traigo al presente y lo proyecto hacia el futuro y digo, así es. Y entonces se cumple el deseo de la situación. Yo ya estoy con esa persona, ya se volteó a verme, ¿no? Como que una conducta muy propia de los neuróticos es este vivir en la fantasía como en el foro común, perdón, interno, como en el foro ujú, interno, ¿no? Como que yo en mi fantasía ya estoy con la persona que me gusta y me imagino casándome con esa persona y me imagino así, ¿sabes? O sea, ya figuro el cumplimiento del deseo. O sea, ya como si ya estuviera cumplido.
El problema, y lo que precisamente sufren los neuróticos, es que ese deseo no se materializa nunca. O sea, que dicen, el problema es que ellos se dan cuenta que eso es una pura fantasía. Que eso está como, o sea, que sí, yo ya me casé con ella en la fantasía, pero en la realidad estoy solo, no la tengo. A ver, quiero así regresar tantito. O sea, estas tres cosas que mencionaste, ¿cómo se llaman? Los tres tiempos de la fantasía. Ajá, ajá. Entonces, la primera decías como del presente, o sea, de lo quiero ahorita. Ujú. Y entonces, por ejemplo, en esto de la pareja, ¿no? De que, la quiero, la deseo ahorita para mí, ¿cómo es el segundo punto de regresar al pasado de algo que ya sucedió? O sea, como recordar a alguien que sí me hizo caso o cómo. Recordar algún deseo cumplido y proyectarlo hacia el Mm, futuro. ok, ok, va. Como, no sé, por ejemplo, es que yo creo que sí, lo más común, perdón como que insista tanto en ese ejemplo, pero creo que sí, lo más común es cuando idealizamos a alguien. Porque lo que hacemos es que queremos estar con esa persona y acudimos como a una vivencia anterior en donde algo funcionó y donde un deseo se cumplió. Y entonces después, en la fantasía, el deseo ya figura como cumplido. Ujú, El problema es que eso nunca se concreta. O sea, nunca se logra materializar en la realidad. En la realidad, pues yo no me acerco a hablarle. En la realidad, cada vez que me voy a acercar a decirle algo, me empiezo como a ponerme súper nervioso. Entonces ya no me acerco nunca, etcétera. O sea, en la realidad nunca me la juego. ujú, Y entonces, precisamente el neurótico sufre por eso, porque nunca se la juega en la realidad. Todo ocurre en el plano de la fantasía. Entonces, yo creo que lo que permite un análisis es que el sujeto se la juegue. O sea, ujú, como, ok, eso es lo que estás fantaseando, eso nos señala una verdad de tu deseo que está insatisfecho, juégatela. O sea, o al menos tienes, no como un imperativo, pero sí tienes la opción de jugártela y de ujú, acudir a la realidad y, a ver, o sea, ve y dile, ¿no? ujú, La cosa es, tampoco se trata como de ve y cumple tu deseo, ¿no? Porque es que es imposible. Es que incluso si él va y le dice, y ella le dice que sí, no va a suceder lo que sucede en su fantasía, exacto. porque su fantasía es imposible de cumplir. Lo que un análisis muestra es, y perdón que lo diga así, pero creo que es la realidad, o sea, que tú deseas algo, pero tienes que meter las manos en la mierda para eso. No va a llegar de a gratis. ¿Sabes qué? Imagino, ajá, dime, dime, dime. Y perdón, y lo que llega o lo que encuentras no es lo que buscabas, para bien o para mal, pero no es lo que buscabas. Mm, ajá, eso está bueno, de para bien o para mal. Ajá, Y ya se me olvidó lo que te iba a preguntar. ay, perdón. No, pues no, yo que estoy toda olvidadiza. Bueno, no sé si quieras decir algo mientras. Sí, que digamos, el problema, porque, por ejemplo, y ahí es donde viene la farsa de los coaches y todo eso, ¿no? Que te dicen, ve y cumple tus sueños, tus fantasías, vuélvete emprendedor, mente de tiburón, etcétera, como si, como si hubiera una posibilidad de cumplir el contenido de la fantasía. Y es como, pero es que es una fantasía. Ya me acordé. Ujú. ¿Sabes qué pensaba? Que creo que, ay, no sé cómo expresarlo, pero haz de cuenta que es como si el mundo no estuviera preparado para el psicoanálisis. Porque creo que nos enseñan desde, o sea, no que no debamos ir a análisis, ¿no? Pero creo que lo que cuesta es precisamente empezar a ver, o a mí lo que me ha costado es empezar a ver las cosas distintas, ¿no? Como en una realidad, porque te enseñan a muchas cosas, ¿no? Como lo que mencionabas ahorita de querer es poder y échale ganas y piensa bonito y si vas a cumplir lo que quieres, ¿no? Y digo, no es que yo todavía lo haga, pero sí me ha costado desprenderme de esa idea. Entonces, como que de repente digo,
algunos supongo debe ser muy difícil ir a análisis y ver la realidad en lugar de decir, no, arréglenme, o sea, yo ya quiero que me arreglen, que arreglen mi vida y para qué quiero ver lo que tú dices o la realidad. Uh-huh. Que digamos, la realidad que hay que ver no es algo así como una realidad objetiva, histórica, ¿no? Como mira, así son las cosas, Esto es. sino más bien la realidad que hay que ver es la de la insatisfacción del deseo. Tú tienes un deseo insatisfecho del que no te estás encargando, y no te estás encargando porque es más cómodo estar fantaseando. Uh-huh. Y yo no sé si concuerdo con eso de que el mundo no está listo para conocer. O sea, en cierta parte creo que entiendo como a qué te refieres. O sea, es decir, estamos en un tiempo moderno en donde privilegiamos la razón y en donde precisamente estamos constantemente encontrando sentido. Por ejemplo, en el Uh-huh. amor, se supone que yo soy una instancia independiente que sabe lo que quiere y entonces se junta con otros que son individuos independientes que también saben lo que quieren, y entonces vemos si machamos o no. Ajá, o sea, ¿ves la imagen que mando, bueno, en el grupo sobre pregúntale a tu pareja qué quiere o cómo, qué piensa sobre religión? Y, sí, Javi, o sea, yo me quedé, ups, porque siento que yo es algo que quisiera hacer. O sea, sí quisiera saber, ¿no? A ver, ¿cuál es? No, ¿para ¿Qué qué? crees acerca de esto? ¿Qué crees acerca del otro? Ajá, ajá. ¿Para ¿Por qué qué le no? preguntas tanto? Pues sí. Eh, pues el malentendido está, ¿eh? O sea, ojo también. Se dice, es que las parejas tienen que hablar. Sí, pero a veces también tienen que hacer otras cosas. O sea, No, claro. a veces también tienen precisamente que no hablar. Porque hablar es exponerse también al malentendido y fortalecerlo, ¿no? Cuando quieres arreglar un problema y a fuerza estás con que quieres solucionarlo, y entonces cuando más Pero es feliz. que no sé, imagínalo, Javi, o sea, imagínate que te enamoras tú de una persona, no sé, súper religiosa, cristiana, ¿no? Y entonces tú, psicoanalista, ¿no? Tienes una visión totalmente diferente a la de esa persona. Entonces creo que en ese sentido sí es importante hablarlo, saberlo, ¿no? Y Sí, pero uno está advertido de que está el malentendido. O sea, es como, puedes hacerlo. Yo no digo a la gente como qué hacer, ¿no? La cosa es, estás advertido, advertida, de que al decir, al hablar, te expones al malentendido. Tal cual. O sea, ay, pero aquí nosotros estamos, chécate, o sea, armar los lives es una gran apuesta porque es exponerte al malentendido. Hablamos sí, literalmente sí, claro. en donde podemos decir mil cosas que se pueden sacar de contexto. Sí, ándale, y aún así eliges o elegimos hablarlo, ¿no? O tú eliges incluso hablarlo, a Ujú. pesar del malentendido y de las cosas que te han dicho. Sí, no, Entonces, es bien creativa. no manches, o sea, tienen, ajá, como dices, como creatividad, pero bueno, Fantasías. ajá, entonces, Ujú. ¿a qué iba? Bueno, aún así eliges hacerlo, entonces siento que cuando dices sí, que puedes elegir hablar o no hablar, siento que es casi que me estás diciendo, ¿no? Que qué pastilla te vas a tomar así bien en Matrix. Matrix. Y pues yo voy a querer verlo, ay, no sé. Yo decía Gijek, que lo re... Gijek dice, ninguna de las dos. Yo quiero una tercera pastilla. ¿Y cuál sería esa? Por qué dices que solo hay dos pastillas? Si tú estás poniendo las reglas del juego, pero podría haber más pastillas, ¿por qué no? Aunque me cuesta Tú me estás diciendo ver que cuál soy sería. libre, pero en realidad solo soy libre de escoger entre una de las dos pastillas que me pones. No soy libre de decidir cuántas pastillas puedo tener. Dame la tercera. Se me hace mucho pedir. Se me hace más fantasía. Y no es una fantasía la libertad. Sí, Porque aquí es donde está la cuestión, ¿no? O sea, yo por eso digo, no es que esté mal fantasear. O sea, yo no considero que sea algo malo. Yo creo que es algo incluso necesario para que se den cosas como el amor. Es decir, sí es necesario que yo fantasee un poco sobre el otro. La cuestión está como un en no dar poco. cuenta
creo que lo importante que da Freud, que da a entender Freud es que la fantasía viene porque está insatisfecho un deseo, no porque se satisface, sino porque está insatisfecho y permanece insatisfecho, y aunque se cumpla la fantasía, aunque se concrete en la realidad, sigue habiendo insatisfacción, porque no se cumple tal cual como tú esperabas que se cumpliera, se cumple otra cosa. Yo, muy frustrada. No, sí, es que, ¿sabes? Estoy pensando que se necesita también, creo yo, una vía para mantener la fantasía, ¿no? Entonces, no sé, si lo pongo como en algo muy simplista, que de tu fantasía, que es el 100%, al menos un 50%, no sé, un 25%, para seguir como en ese enganche o enganchado en, por ejemplo, en la fantasía de la pareja. O sea, porque ¿para qué querrías seguir con alguien o estar con alguien que no va a cumplir ni un 10% de tu fantasía? Es que tal vez no se trata de cumplir. Porque Que, el amor, porque que el no va amor a se trata de... participar en tu fantasía, pues, algo. Sí, sí cacho un poco de eso, o sea, y creo que sí es necesario. La cosa es también, no sé qué tanto la pareja sea para satisfacer algo. O sea, Pues si no, ¿para yo qué creo que es? más bien es abrirse a lo inesperado, ¿no? O sea, porque nuevamente la fantasía coloca un orden en cómo son las cosas, pero yo creo que cuando pasa algo más, eso es lo importante, ¿no? O sea, cuando pasa algo que yo no tenía fantaseado, que no estaba representado en mi fantasía, es ahí donde viene como algo genial, ¿no? El poder abrirte a lo nuevo, literalmente. Porque además, el problema de si mi pareja cumple mis fantasías, el problema es que cuando las cumple se me revela que eso no es lo que yo quería. Lo dijiste tú, o sea, lo dijiste hace rato, ¿no? O sea, Que eh, no me regreses lo que dije de Javi para ¿a poco, lastimarme. a poco no es lo que pasa? O sea, yo quiero un Sí, hombre sí. que me trate como una princesa y bla, bla, y ahí tienen al amigo que las trata como una princesa, que les da Ay, todo no. lo que siempre quieren, y es como, pero no lo quiero a él. Porque lo peor que nos puede pasar, y ahí es donde está como algo también interesante, lo peor que nos puede pasar es que se nos cumple la fantasía. Como, ajá, como tal, pero es que dices, bueno, no sé cómo lo decías, pero como sorprenderte por esta cosa, algo nuevo que no esperabas, que no estaba en tu fantasía, pero no sé si es algo que yo podría manejar o querría manejar, ¿no? O sea, ya está, para eso ya está la vida en general, los demás que me llenan de sorpresas y de cosas que no puedo controlar. Bueno, no es que quiera controlar a mi pareja, ay, de cosas que no puedo manejar, no sé. Entonces, siento que al menos a lo mejor por eso no tengo pareja. A lo mejor, siento que al menos con mi pareja quisiera tener como ese, ya sé qué esperar, no vengo y tengo ajá, un algo que ya sé lo que espero, que siento que es algo que elegí, no sé si decir, si me explico. La cosa es siempre como modernos, no nos gusta perder, ni exponernos ni exponernos precisamente a la pérdida o a la falta. O sea, es como, ok, qué bueno que fantasees sobre eso, ¿qué vas a hacer al respecto? Ajá. No, pero es que Me si me estás acerco, retando, Javi. por ejemplo, si yo Acepto el reto. hay un meme que me gustó mucho, ¿no? Que es como de, ella es la chica perfecta y así, como de, ¿por qué no le hablas? No, no porque no, Es está perfecta y yo no. perfecta, claro, ¿no? Lo que te decía, mientras más alimento a la fantasía, mientras más idealizo, más impotencia muestro. Uh Porque más acentúo la insatisfacción de mi deseo. -huh. Ahí está insatisfecho. Entonces, esa imagen lo que dice es como que los varones le temen a las mujeres de verdad. Como de por qué estás todo el tiempo con esa mujer de fantasía y no con la de verdad. Que con la de verdad no puedes, con la de fantasía sí. Ay, Javi, cállate, cállate. O sea, y está como un poco. El problema es que lo orientan como que la mujer de verdad es mucho mejor, ¿no? Que la de la fantasía dices, eso nunca va a pasar.
O sea, No, el pues ni hombre de el hombre. verdad no es mejor que el que la mujer fantasea, y la mujer de verdad no es mejor que la que el hombre. No. Yo creo que lo que experimentas, o sea, el sentimiento como la emoción, sí puede ser mejor que en la fantasía, ¿no? Porque, no sé cómo decirlo, tiene más Sí, implicaciones físicas. pero viene con O sea, no me problemas. refiero a a lo físico. Ajá, bueno, sí, 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 Pero sí. viene con problemas porque el amor de la fantasía, es que es difícil, porque el amor de la fantasía es perfecto, pero irrealizable. Y el amor de la realidad es imperfecto, pero es lo que sí hay. ¿Cuál de los dos caminos es el correcto? Correcto, ninguno, el que quieras. La cosa es a qué estás dispuesto o dispuesta a jugarte. ¿Con qué puedes vivir? Ajá, porque creo que la otra vez ya te lo... Luego te hago preguntas que sé que te las dice y no recuerdo la respuesta. Creo que la otra vez te decía, ¿por qué no me... O sea, ¿por qué no nos quedamos en la fantasía? Así como perdidos en la fantasía. Porque vivimos de manera totalmente insatisfactoria. Porque nuevamente, mientras más alimento mi fantasía, más sufro porque más se me muestra la insatisfacción de mi deseo. Porque recuerda que para que se produzca una fantasía es necesario que mi deseo esté insatisfecho. Ah, claro, claro. El problema es que no Sí, no sé. toleramos tampoco nuestra insatisfacción. O sea, no es como que digamos, ay, bueno, pues no se puede. No. Y es que la cosa es que renunciar a la fantasía pues, también es una fantasía, porque nadie renuncia verdaderamente a la fantasía. Nadie renuncia a fantasear verdaderamente. La cosa yo creo que, o al menos lo que nos enseña el psicoanálisis, es atravesar esa fantasía, a distinguirla en su calidad de fantasía. Es decir, esto Mm, es una fantasía. No significa que sea falsa o que sea errónea. Lo que significa es que es una fantasía. Y yo estoy advertido de eso. Por eso cuando decías como que no estamos listos para el psicoanálisis, yo no creo, no creo, porque también sería como colocar al psicoanálisis como en un lugar, ¿sabes? Como de wow, como de ajá, progreso no, al no. que todavía no llegamos, ¿no? Yo no creo, yo creo que la cosa es más mundana. Eh, No, ojalá, creo que me expresé mal. Creo que más bien quería decir como que no queremos enfrentarnos a la real. No, es que no la realidad. Pues y, enfrentarnos a lo que no queremos ver. y de hecho, o sea, sí hay algo de eso, pero de hecho creo que yo sí concuerdo con una autora francesa que se llama Elizabeth Rudinesco, que en una conferencia decía que, dice, yo creo que en realidad el mundo es muy freudiano, pero como que no lo, precisamente no lo queremos ver así, ¿no? O sea, Ujú. como que en realidad, si te das cuenta, los dichos comunes, los dichos populares tienen mucha sabiduría. Esta onda A ver, como de, camarón que se duerme, ese no. por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, esta onda, la que te decía, que ya se me fue. Ah, la de cuidado con lo que deseas, no vaya a ser que se cumpla. Eso es algo muy Ah, freudiano. mm. Y también, por ejemplo, este dicho, mi abuelita tiene un dicho híjole, es que es una sabiduría la que tiene mi abuelita, que yo creo que ni siquiera ella se percata de que tiene esa sabiduría, porque ella dice, no hay dos glorias. O sea, ella siempre nos dice, no hay dos glorias. Entonces es como, si te lo tomas en serio, dices, ay, porque como neurótico, precisamente lo que quieres es esperar a que haya ese futuro en el que haya dos glorias, en el que yo pueda fantasear y que se cumpla mi fantasía. Mm, ujú. No hay dos glorias. Nuevamente, o te quedas fantaseando un deseo que es irrealizable, o te vas a esta realidad insatisfactoria y ves lo que hay. Como sea, tienes que perder algo. Lo que pasa es que Vale, sí, como modernos, yo creo que no es tanto que no estemos listos para el psicoanálisis, yo creo que más bien no estamos listos para perder. Porque, vale. porque sobre todo en estas sociedades de consumo se nos enseña precisamente lo contrario, a no perder, a consumir, a tener más, a llenarnos. Ujú. Yo creo que ahí, que por eso sentimos tanta angustia,
O sea, si nos vaciáramos un poco y perdiéramos, creo que disminuiría nuestra sensación de angustia. Porque podríamos permitirnos tener un deseo insatisfecho. ¿Quién dijo que era malo que el deseo está insatisfecho? El deseo está insatisfecho porque estoy tomando la realidad en cuenta. Una psicosis, por ejemplo, consiste en imponer las fantasías por la realidad. O sea, desmentir la existencia de la realidad e imponer las fantasías y construir una realidad nueva. Entonces dices, qué padre, porque los psicóticos son muy creativos y transforman las cosas, pero a costa de la realidad. Entonces, nuevamente, ¿no? ¿Por qué no llegar como a un punto en el que sí apueste por transformar la realidad, pero no a condición de desmentirla? Creo que eso es de lo que va un análisis, al final de cuentas. O sea, no se trata como de quitarle la esperanza al sujeto, ¿no? Y que el sujeto salga así como, no, no Yo se creo puede que hacer sí, nada. Javi. Yo creo que es lo que tú haces. Ay, no te creas. Porque es que mucha gente lo toma así, ¿sabes? Como de, ay, pues la vida es una mierda, entonces no sirve para nada, entonces ya no hago nada, ¿no? Y yo Ajá, no pero yo creo creo que que es más, creo que es más porque vamos con o bueno, yo voy a hablar de mí. Creo que yo es más porque tengo muy arraigada esa idea, ¿no? Como de es o no es, está bien o está mal, uh-huh. ¿no? Soy feliz o no. Digo, ya como en mi lógica puedo decir, no, 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 o sea, no puedes estar bien o estar mal, estar en esos extremos, pero muy en el fondo siento que es lo que sigo esperando, ¿no? Y entonces como, pues vivir con la pérdida, con la falta, pues supongo que necesito un proceso de análisis para ello, Lo que pasa es que ¿no? también En terapia. como decir, pues no, entonces nada tiene sentido, y como que caer en ese nihilismo de perder la esperanza y todo, me Pero yo parece, no hago así, Javi. Caigo en el nihilismo, pero no hago así. o sea, me parece que también es una fantasía, ¿sabes? O sea, también es como una Ujú. forma de representarte la realidad. Y también me parece como muy propio del niño berrinchudo. O sea, lo digo así, o sea, yo también lo he hecho, ¿eh? ¿Cómo Pero, te atreves? pero me parece que es como muy parte del niño berrinchudo que como la realidad no cumple sus caprichos y sus deseos, entonces hago mi berrinche con la realidad y digo que al diablo todo. Ya se nos acaba el tiempo, Javi. Adiós. Y Sí, entonces, entiendo. a lo mejor cerrar con esto, ¿no? Creo que madurar verdaderamente tendría que ver con no renunciar a la fantasía, o sea, y no renunciar a esta parte infantil, pero vamos, sí tomar en cuenta las limitantes de la realidad. Ujú. O sea, no estar ahí pensando que la realidad tiene que cumplir las cosas como yo quiero que se cumplan, ¿no? O Ujú. sea, como, ¿por qué tendría que ser así? Me parece que en realidad lo que te decía es amar lo que uno hace, pero ese amar implica un trabajo y trabajar implica meter las manos en la mierda a veces. O sea, es decir, a mí, por ejemplo, me encanta ser docente y me encanta y me gusta muchísimo, pero hay cosas que no soporto de ser docente. La burocracia, el sistema educativo, cómo funcionan las cosas, y que los alumnos pues, no lean, cosas por el estilo, son cosas que no me gustan de la docencia, pero me encanta ser docente, es lo que tengo que pagar para hacerlo. Y no voy por ahí diciendo, oye, es que pobrecito de mí, porque, ¿no? No lee, no Ajá, lee. utilizándote como de, ay, es que, oh", ¿no? Incluso he visto que precisamente como al decir, a ver, eh, ¿por qué no están leyendo? ¿Qué está pasando? ¿No? O sea, incluso como que puedes encontrarle solución a algunos problemas. Yo, por ejemplo, al Ujú. principio les decía, ¿por qué no leen? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces me decían, profe, es que está dejando lecturas muy complejas, no las estamos entendiendo. Y muchas veces, y es una realidad, y perdón que lo diga así, lo digo con todo el respeto del mundo, pero pues en México no tenemos el hábito de la lectura y mucha gente no sabe leer.
O sea, sabe abrir un libro y sabe pasar por las palabras, pero no sabe leer, no hay comprensión lectora. Entonces yo dije, claro, pues o sea, ¿cómo me atrevo a dejarles un artículo que puede ser complicado, un texto que puede ser difícil, si les cuesta entender la idea de un texto que puede ser simple? Entonces tengo que, o sea, la realidad me muestra una limitante, tengo que ver de qué manera mover cosas para arreglar aspectos de la realidad que no me gustan. Entonces, si yo quiero que lean, pues tengo que acomodarme a esa limitación, porque no todo se puede, porque no todos pueden ser lacanianos que leen 20 años a Lacan. Entonces, pues vamos a ver modos en los que pueda transformar estas limitantes, donde se puedan quitar estas limitantes, y habrá limitantes que no se quiten jamás. Si a un alumno no le gusta la clase y está con sus caras y así, no puedo hacer nada. Es una limitante que existe, es la realidad, así funciona. No me gusta la realidad, pero así es. Ahora, no significa que no pueda hacer nada. Puedo hacer cosas y puedo arreglar cosas y otras cosas no las puedo arreglar. Yo creo que el psicoanálisis al final lo que enseña es el no todo se puede. Pero que no todo se pueda no significa que no haya cosas que sí se pueden. Hay cosas que se pueden, pero no todo. Yo creo que con eso cierro. Hay cosas que se pueden, pero no todo se puede. Va. Es una verdad que, si tú te das cuenta, pues damos cuenta de eso todo el tiempo. Solo que no queremos saberlo. Sí, ya sé que es así, pero no quiero saberlo. Es como, bueno, saberlo también tiene un precio. Sí. Va, Javi. Va. Bueno, pues muchísimas gracias por este mensaje con el que cierras. Y bueno, esta vez no salió como tema para la próxima semana, pero de que nos vemos, ¿va? Sí, a ver de qué diablos hablamos. Sí, Si quieren siempre se dejamos te ocurre tema, algo. Ajá. vemos qué onda. Si no salió ahorita, te sale al rato en el seminario. Sí, siempre sale algo. Vale. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a aquellos que nos vieron y verán. Hasta la próxima semana. Bye, gracias. A ti también, Javi. Bye.